Hola, buenas. El día de hoy vamos a revisar el capítulo 6,4, entalpía de las reacciones químicas. En el capítulo anterior estuvimos viendo la primera ley de la termodinámica, donde trabajamos con energía interna de un sistema, hablamos un poco del trabajo y del calor, sus signos y sus diferentes ecuaciones. Entonces el día de hoy, en este capítulo, vamos a ver cómo nosotros aplicamos la primera ley de la termodinámica, ¿ya? Porque en principio la termodinámica es un fenómeno, por así decirlo, físico, por lo tanto tiene mayor énfasis en la física. Nosotros simplemente tomamos este concepto y lo utilizamos ¿para qué? Para las reacciones químicas, que son el sistema que nosotros nos va a interesar y es el sistema que nosotros usamos como en el área de la química. Por lo tanto, ahora vamos a aprender un poco acerca de las aplicaciones de la primera ley de la termodinámica, principalmente bajo dos condiciones que son muy clásicas en el laboratorio y que las van a experimentar si es que están en algún tipo de actividad relacionada con la ciencia, que primero es condición típica, es a volumen constante, ese CTE que está ahí, que espero que se entienda, que es este, que es una C y después una T y una E. Ese CTE significa constante, o por lo menos yo lo escribo así de constante. Disculpen lo grito, pero recordarán que tengo hermana checa. Bueno, volumen constante, yo reacciono a dos cosas y el volumen no cambia. O a presión constante, que de hecho es mucho más común, ¿ya? Que yo hago reaccionar algo. Como es un sistema abierto, la presión de qué depende de la presión atmosférica, y como la presión atmosférica no cambia, bueno, la presión es constante. De hecho, es muy común que se trabaje a presión constante. Dicho esto, primero lo invito a seguirme en la página de Instagram, ciencia-desde cero, donde realmente estoy subiendo todos los días algún tipo de actividad o cosas que estoy haciendo en el día. Dicho esto, vamos a recordar algunas ecuaciones que vimos anteriormente. Delta U o el cambio de la energía interna tiene que ser igual al calor más el trabajo. Nosotros habíamos dicho que el trabajo era igual a menos la presión por el cambio del volumen. Y ya explicamos un poco de dónde venía ese menos, ya que era un arreglo matemático para que tuviera sentido todas las expresiones que nosotros habíamos dicho del trabajo. Por lo tanto, nosotros podemos decir que delta U es igual al calor menos la presión por el cambio del volumen. Para un volumen constante, nosotros entenderemos que no hay cambio de volumen. El volumen inicial, o sea, si yo tengo un volumen 3, mi volumen final es 3, porque es constante. Por lo tanto, si yo aplico el delta V, 3 menos 3 me va a dar 0. Por lo tanto, yo digo que si para un volumen constante delta V igual a 0, por lo tanto la ecuación nos queda de la siguiente manera. Tenemos entonces que delta U es igual a el calor menos P por delta V. Si reemplazamos delta V, del 0 por cualquier cosa es 0. Por lo tanto nos queda que delta U es igual al calor. Y ojo aquí, porque ustedes puedan encontrar, ahora estamos diciendo matemáticamente que el calor es igual a una función de estado, que es la función de estado de la energía interna. La verdad es que no. Ojo ahí con esos temas. Bajo ciertas condiciones, ¿qué condiciones? Volumen constante. A volumen constante, el calor es igual a delta U, ¿sí? Solo bajo esas condiciones, no es algo intrínseco. Sé que esto puede ser un poco confuso, pero en algún momento cuando estudiamos termodinámica, quizá un poco más desde la físico-química y no desde aspectos generales como es este libro, lo vamos a entender un poco. Pero nótese ese detalle. Ahora, ese calor tiene que ser un calor a volumen constante, entonces generalmente se denota de esta manera como está acá. Q
con un subíndice de V, entendiendo que es a volumen constante. Por lo tanto, a volumen constante, delta U es igual a QV. O el cambio en la energía interna es igual al calor a volumen constante. Por lo tanto, nos queda preguntar qué es lo que ocurre a presión constante. La mayoría de las reacciones químicas ocurren a presión constante, ya lo he dicho. O sea, cuando nosotros mezclamos, hacemos reaccionar dos cosas, generalmente estas reacciones químicas ocurren teniendo la presión simplemente atmosférica. Por lo tanto, muchas de las reacciones químicas ocurren a presión constante. Para un proceso a presión constante, ahora voy a denominar presión como P y el CTE como constante, ¿ya? Para que me vayan siguiendo. Un proceso a presión constante. Delta U, la ecuación que ya sabemos del capítulo anterior, delta U tiene que ser igual a Q más W. Donde ahora delta U tiene que ser igual al calor en la presión constante tiene que ser igual a más y el arreglo del trabajo, donde finalmente nos queda que el trabajo, que delta U más la presión por el cambio del volumen tiene que ser igual al calor a presión constante. Teniendo en cuenta estas condiciones específicas, se establece una relación. El calor a presión constante es igual a delta U más P por delta V. Y ahora sale un H. Y yo digo que H es igual a U más PV. ¿Qué es esa H? Ustedes, si han tenido algún tipo de conocimiento de la termodinámica, nosotros o ustedes sabrán que esa H es H de la entalpía. Ahora tenemos un concepto nuevo. Ahora H, U y P por V son funciones de estado, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sean funciones de estado? Recuérdenlo, que solo dependen de su estado inicial y su estado final. Ya no dependen del proceso. Esas son las funciones de estado. ¿Qué quiere decir esto? Solo dependen del estado final y estado inicial. Recuérdenlo, por favor, son funciones de estado. Por lo tanto, derivamos una ecuación a presión constante, que es que delta H es igual a delta U más P por delta V. Ecuación importante. O, dicho en palabras, la entalpía es igual a la variación de energía del sistema más la presión por el cambio del volumen. Si comparamos las dos ecuaciones vistas anteriormente, que es la que derivamos y después las que llegamos a reemplazar, nosotros podemos fácilmente darnos cuenta de que el calor a presión constante es el cambio de entalpía. Esta especie de explicación nosotros entonces podemos decir que la entalpía es el calor, ¿ya? En términos simples y prácticos para los ejercicios y para el conocimiento que estamos viendo en un capítulo básico, capítulo 6, introductorio a la termodinámica, nosotros vamos a decir que delta H es el calor, ¿ya? Bajo ciertas condiciones, ya sabemos, a presión constante. Una explicación mucho más compleja, espero verla, con libros ya más adecuados, que son los libros de físico-química, que ellos nos van a explicar un poco a profundidad qué quiere decir la entalpía, el calor, etcétera, etcétera. Para temas prácticos, por favor, vamos a entender que la entalpía es el calor, ¿sí? Lo vamos a usar como el calor a presión constante. Por lo tanto, vamos a resumir lo que hemos visto hasta ahora. Delta U y delta H se relacionan de alguna manera. Importantísimo. A volumen constante, el calor a volumen constante es igual a delta U, mientras que a presión constante, el calor a presión constante es igual a delta H. Fíjense cómo se relaciona el calor, ¿ya?
Entonces ahora vamos a ver la entalpía de las reacciones químicas, cómo el calor, el calor se ve reflejado en una reacción química. Y la pregunta entonces es, ¿qué es una reacción química? Nosotros podemos verlo que es un reactivo que pasa por un X proceso que se ve reflejado bajo la nomenclatura de una flecha y se forma un producto. Eso químicamente es una reacción química. Yo tengo un reactivo, ocurre un proceso y se forma un nuevo producto químico, se forma un producto. Y yo sé que el cambio de la entalpía o el cambio de H, delta H, se denomina delta H de reacción. Donde delta H tiene que ser, como es cambio, ya habíamos dicho que cambio es igual a final menos inicial. ¿Quién es mi final acá? Producto. Entonces, delta va a ser igual a producto menos mi reactivo, que es lo que tengo justamente acá. Delta H se va a definir como la entalpía de los productos menos la entalpía del reactivo. Por lo tanto, yo puedo decir que delta H puede ser positiva o negativa. ¿Ya? La pregunta es, y pregunta que vamos a responder un poco más adelante, ¿puede ser cero? Fijemos, esta es una pregunta que espero que intenten relacionarla, como analizarla, porque si son capaces de responder por qué puede ser cero o por qué no puede ser cero, son capaces de entender todo este video, literal. ¿Ya? Así que es importante responder, ¿puede ser cero? Por lo tanto, vamos a analizar un poco para que delta H sea positivo. Los productos, fíjense en esto, los productos tienen que ser mayor. Para que sea negativa, los reactivos tienen que ser mayor, ¿sí? Si no pueden ver eso de manera simple, les recomiendo, o bueno, les digo de inmediato que esto es matemáticas, ¿sí? Así que si les complico un poco este tema de entender cuándo tiene que ser negativo, cuándo tiene que ser positivo, denle un tiempo, ¿sí? Pero simple, fíjense. Para que sea positivo, si los productos son 10, yo digo que para que sea positivo, los productos tienen que ser mayores a los reactivos. Le pongo un número, 10. Y reactivos 3. 10 menos 3, positivo. Para que sea negativo, yo digo que los reactivos tienen que ser mayores a los productos. Lo hago al revés. Ahora este es 10, ahora este es 3. 3 menos 10, menos 7, resultado negativo. ¿Ya? Échale un ojo en eso, no debiese costarles tanto. Si les complica, tómense su tiempo en analizar esto. Listo, puede ser positivo o negativo. Y con esta tareita que la piense. Por lo tanto, el delta H de una reacción, o simplemente delta H, es una medida de la energía ya sea liberada o absorbida por la reacción. Por lo tanto, delta H es igual a el delta de producto menos reactivo. Bueno, aquí falta que es el delta H, que es el H técnicamente. Entonces, cuando los reactivos son mayores a los productos, el resultado es que delta H es negativo. ¿Ya? Perfecto. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo puedo decir de esto? Como a mí me sirve, y esto no lo dice el Chang, sino que a mí me sirvió mucho para entender esta parte, es lo siguiente.
piensen que los reactivos tienen que chocar, ocurren muchas cosas cuando tienen que formarse productos. Entonces, cuando los reactivos tienen más energía en forma de calor, o delta H, tienen más, quiere decir que cuando se forma un producto, cuando se forma el producto, este producto es de menor energía. ¿Ya? Por lo tanto, esa cantidad de energía que tenía el reactivo no se puede ir a cualquier lado. Se tiene que liberar. ¿Sí? Cuando esto se libera, cuando esta energía en forma de calor que tenía nuestro reactivo se libera, yo digo que se libera en forma de calor, justamente. Y eso es lo que yo denomino, o lo que se denomina como un proceso exotérmico. Exo hacia afuera, térmico de temperatura. Exotérmico. Entonces, recapitulo de nuevamente para que se vaya entendiendo. Las reacciones químicas van de reactivo a producto. Delta H es igual a la entalpía del producto menos la entalpía del reactivo. ¿Cuándo? Acuérdense que podemos tener dos únicas cosas. O que los productos sean mayores a los reactivos o que los reactivos sean mayores a los productos. Cuando el delta H de los reactivos es mayor al delta H de los productos, yo voy a tener un delta H menor a 0. Aquí creo que está un poco confuso esto, porque esto no es un delta H, sino que esto es simplemente un H. Ahí sí. Entonces, cuando la entalpía de los reactivos es mayor a la entalpía de los productos, voy a tener un delta H. Ahí sí, discúlpenme por la confusión. Voy a tener un delta H menor a 0. ¿Por qué menor a 0? Por esta reacción que está acá arriba. Perdón, por esta ecuación que está aquí arriba, ¿ya? Que ya se lo expliqué en delante. Por lo tanto, ¿cómo es que yo veo lo siguiente? Que los reactivos tengan más energía en forma de calor que los productos. Quiere decir que mi reactivo, cuando pasó a formar producto, ocupa menos energía en forma de calor, menos entalpía, ya que es la palabra correcta que debiésemos usar. Mi reactivo tiene una entalpía mayor que la entalpía de mi producto, por lo tanto, va a usar claramente menos energía en forma de calor para ese producto. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa con el calor que sobra, que quedaba en el reactivo y que no se formó producto? Bueno, se libera. ¿Cómo se libera? En forma de calor, en forma de energía. Cuando se libera esto, se le denomina un proceso exotérmico. Caso contrario, si, y aquí vamos a borrar nuevamente esto, si la entalpía de los productos ahora es mayor a los de los reactivos, me va a dar, acuérdense que la ecuación de esto es delta H es igual a H de productos menos reactivo. Por lo tanto, si los productos ahora son mayores, mi delta H va a ser positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la entalpía, la energía en forma de calor de los productos es mucho más que los reactivos. O sea que si yo tengo mi reactivo solito, la energía en forma de calor, la entalpía que éste tiene, no alcanza para llegar a ser producto. La pregunta es cómo yo hago de una reacción química donde yo tengo un reactivo para formar productos, donde los productos tienen mayor energía térmica, tienen mayor entalpía, ¿cómo yo hago para que lleguen a formar productos? La palabra es simple, tengo que agregar energía de alguna manera. Por lo tanto, esa reacción necesita energía. O sea que cuando tengo una
una entalpía en los productos mayor a la entalpía de los reactivos, voy a tener un delta H positivo. Por lo tanto, cuando yo tengo un delta H positivo, delta H mayor a 0, necesito mayor energía para que los reactivos pasen a producto. Por lo tanto, necesito energía. Si necesito energía, ahora el proceso se le denomina proceso endotérmico, hacia adentro. Endo, dentro, térmico, temperatura. Por lo tanto, un delta H mayor a 0 es un proceso que necesita energía, es un proceso endotérmico. Resumen entonces, rapidito esto. Delta H es igual a la entalpía del producto menos la entalpía del reactivo. Cuando la delta H es menor a 0, delta H menor a 0, el proceso es exotérmico. Mientras que el delta H es mayor a 0, el proceso es endotérmico. Esto, ustedes tienen dos posibilidades. O se lo aprenden de memoria. O con los ejercicios que vayamos viendo se van dando cuenta nuevamente cuándo es exotérmico y cuándo es endotérmico, o hacen siempre esta relación. Delta H igual a producto menos reactivo. El producto tiene que ser mayor para que tanto dé negativo. Si el producto es mayor quiere decir que tiene mayor energía, y si tiene mayor energía quiere decir que le tengo que suministrar al reactivo más energía para que se forme producto. Por lo tanto, como necesita energía, es un proceso endotérmico. Toda esa relación, ahí ustedes hagan la verdad lo que les acomode más. Yo la verdad esto, por ejemplo, yo lo vi hace como 2 años de esta materia, y uso esta relación porque, bueno, una estudio química, así que siempre hay que tenerla presente el delta H, y yo no tengo memoria para aprenderme cosas que vi hace 2 años. Por lo tanto, me sirve más hacer un análisis básico de matemáticas, ¿sí? Ay, perdón. Y ahora podemos entender por qué delta H no puede ser igual a 0. Porque, ¿qué quiere decir? Fíjense que si delta H es menor a 0, quiere decir que el proceso libera energía, porque tiene un exceso. Si delta H es mayor a 0, es que necesita energía, es porque no tiene tanta energía suficiente. Pero si un delta H es igual a 0, quiere decir que la energía de reactivos es igual a la energía de productos. ¿Sí? Y habíamos dicho que delta H es igual al calor a presión constante. ¿Y qué era el calor? La transferencia, el flujo de calor. Por lo tanto, delta H tiene que haber un flujo, una transferencia, alguien que tenga más, alguien que tenga menos. Si la entalpía de los productos es exactamente igual a los de los reactivos, no hay transferencia. Y si no hay transferencia, no ocurre un proceso. Por lo tanto, no puede haber un delta H. Esto, nuevamente, lo vamos a analizar un poco más si es que llegamos a ver un libro de físico-química avanzado. Ahora, vamos a estudiar cómo es que todo este conocimiento de la entalpía, del cambio de energía, de que si es mayor, si es menor, libera, absorbe, bla, 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 se relaciona con reacciones químicas, que es lo que realmente nos interesa. Entonces aquí tengo un primer ejemplo de un proceso físico bastante conocido, sobre todo en estos tiempos que hace calor. Hoy 6 de enero en Chile, pleno verano. Tengo agua en estado sólido y ¿qué pasa agua en estado líquido? Yo les pregunto, ¿qué necesito yo para que, si tengo un cubito de hielo, que mi agua sólida pase a estado líquido? Yo necesito agregar calor al sistema, ¿verdad? Obvio. Es un proceso que todos hemos visto. O sea, si hace mucho calor, yo le aplico sistema al hielo, el hielo se derrite. Si hace mucho frío, o sea, yo le estoy sacando el calor
del sistema, el hielo nunca se va a derretir. Entonces, si yo le aplico calor al sistema, el hielo se derrite. Al aplicarle calor al sistema, o sea que el sistema necesita energía para que ocurra la reacción. Ya habíamos dicho que cuando el sistema requiere energía para que se forme producto, es un proceso endotérmico. Y revisemos más adelante, proceso endotérmico, delta H mayor a 0. Por tabla, por dato, está ya tabulado, está ya escrito, ya se estudió, ya se calculó que el delta H de reacción de este proceso físico es de 6,01 kJ por mol. Valor positivo. Por lo tanto, es un proceso endotérmico. ¿Ya? Nosotros podemos corroborar esto como lo acabamos de hacer de la manera tradicional que nosotros sabemos que ocurre una reacción química. O sea, yo tengo que aplicarle calor para que se derrita el hielo, o simplemente ahora viendo el signo. El signo me dice que es positivo, listo, necesita energía para que ocurra. Ese proceso no ocurre si yo no le aplico energía. ¿Ya? Después vamos a ver que hay otros parámetros, la verdad. No es tan así, pero por ahora nos sirve como introducción. Bueno, ¿y qué significa la unidad de medida? Que por cada mol de agua sólida, para pasar a un mol de agua líquida, se necesitan 6,01 kJ. Y acuérdense que es una unidad de energía. Otro ejemplo de ahora sí una reacción química es CH4, metanol, o sea, metano, perdón, que es un gas natural, uno de los más básicos, inflamable, que en presencia del oxígeno más calor libera CO2 y agua y una llama. O sea, ustedes pueden quemar un gas, ¿ya? Ustedes lo pueden quemar. Si ustedes prenden fuego a esto libera calor en forma de una llamita. Sí, igual el metano, el etano, igual, son los gases. Fíjense que su valor es menos. Es un delta H menos. Quiere decir que libera calor. ¿Sí? Esto está de más ahí. Libera calor. Perfecto. Entonces tenemos dos reacciones químicas. Y nuevamente, ¿qué quiere decir esto? Que un mol de CH4 más 2 moles de oxígeno me van a dar 1 mol de CO2 y 2 moles de agua. Liberan una cantidad de energía de 890,4 kJ. ¿Qué hacemos de esta manera? Estos cálculos están hechos ya, están tabulados. Hicieron experimentalmente y se calcularon. Después vamos a ver algunas técnicas de cómo se calculan estas cosas. Cómo yo calculo la entalpía de reacción. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, algo muy importante que nos importa desde el capítulo 1, yo diría, que es relacionar la masa, pero ahora con los procesos entálpicos. Entonces ahora podemos relacionar los cambios de energía con la materia, con la masa. Sumamente importante. Después de tanta teoría, claramente hay que hacer un ejercicio para ver si vamos entendiendo. Tenemos esta reacción química de acá, dióxido de azufre más oxígeno. Generalmente cuando hay oxígeno es porque algo se quema, ¿ya? Nos da trióxido de azufre. Verificamos que esté balanceada. A ver, hay 2, acá hay 2. De oxígeno tenemos 4, 5, 6 y tenemos 6. Y fíjense entonces que tiene un delta H negativo, primero. Lo que nos importa es que es negativo. Si es negativo, proceso, negativo, proceso exotérmico. Proceso exotérmico, libera energía. Y nos piden calcular el calor emitido
cuando 807,9 gramos de dióxido de azufre nos dan la masa molar, se convierten en trióxido de azufre. Entonces, ¿cuál es la relación termodinámica? ¿Cierto? ¿Cuál es la relación entre gramos? Entre gramos, moles y la energía. Yo tengo que por cada 2 moles de dióxido de azufre necesito necesariamente menos 198,2 kilojoules. O lo escribo como una relación, las relaciones matemáticas que hemos visto eternamente en este canal desde el día 1 es menos 198 kilojoules partido en 2 moles de dióxido de azufre. O puede ser al revés, ¿ah? Puede ser 2 moles de dióxido de azufre partido en menos 198 kilojoules. Ahora yo digo, ¿tengo esos 2 moles de dióxido de azufre? No. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos moles tengo? Bueno, tengo 87,9 gramos. ¿Puedo saber la cantidad de moles? La respuesta es sí. Uso la masa molar, que es lo que está acá. Estos cálculos no debiesen ser muy complicados, ya que lo hemos visto con gases, con termodinámica, con presión, etc. De gramos paso a moles. Se me van los gramos, me quedan moles. Y ahora uso la relación molar que tengo acá. Por cada 2 moles, esto tanto. Ahora los moles se me van y solamente me queda en energía, en kilojoules. El resultado de esto debiese darle algo parecido a menos 136 kilojoules. ¿Sí? Revisemos, fíjense que dice que por cada mol de dióxido de azufre se liberan 198 kilojoules. 2 moles. Un mol son 64. ¿Ya? 2 moles debiesen ser algo así como 128 quizás. ¿Yo cuánto tengo? 87. Menos de 2 moles. Por lo tanto, ¿se va a liberar menos energía si tengo menos? Obvio. Si tengo menos, se va a liberar menos. Así que tiene coherencia tanto matemática en mente y también termodinámicamente porque nos dio de signo negativo. Que se sigue liberando energía. No ha pasado nada más diferente. Veamos otro ejercicio. Calcular calor emitido cuando se queman 266 gramos de fósforo blanco. Si no saben qué es el fósforo blanco, tengo un video en Instagram, ciencia con bajo desde cero, donde allí tengo un video de fósforo blanco, que es un experimento que se hace en los laboratorios de inorgánica, que el fósforo blanco es un arma química, de hecho. En el aire, de acuerdo a la ecuación, dice P4 más oxígeno nos da P4O10. Fíjense la entalpía. Es menos 3013 kilojoules por mol. Es mucha energía. Y de hecho, ustedes lo pueden evidenciar experimentalmente. Como les digo, vayan a ver mi video. El fósforo blanco es un arma química, está prohibida, pero claramente para su estudio no está prohibida. Entonces ustedes vayan a ver el video y verán cómo el fósforo blanco, cuando uno lo saca y del empaque donde está envuelto y reacciona con el oxígeno, ¡pum!, se prende rápidamente y libera mucha energía. Justamente también por eso se usa como arma. Y es un arma que está prohibida, pero bueno, últimamente se usa Ustedes saben cómo es la guerra. ¿Cuál es la relación termodinámica? Fíjense que nos preguntan por el fósforo blanco. Por lo tanto nos enfocamos en el fósforo blanco. Es un mol de fósforo blanco libera 3013 kilojoules. Hago lo mismo. Ahora tengo que buscar cuál es la masa molar del fósforo blanco simplemente. Que yo puse que era 266 gramos. Digo 266 gramos, que es lo que me están dando. Calculo los moles y después aplico. Se me van los gramos con los gramos y después se me van los moles con los moles. Y eso me va a dar un resultado. Que me da algo así como de 6.463,4 aprox kilojoules. Menos 6.463. ¿Tiene relación matemáticamente? Veamos. Fíjense que un mol
de P4 son aproximadamente 124 gramos. Adelante, me confundí. Son 124 gramos un mol de P4. Los 266 son los gramos que nos están dando para el ejercicio. Entonces nosotros usamos casi el doble. Ya el doble serían como 248. Solo usamos un poquito más que el doble. Por lo tanto, sería esperar que la energía que usemos sea aproximadamente también el doble. Así que está bien. Y ya, para terminar con todo lo relacionado a la entalpía, vamos a ver una especie de comparación entre delta H y delta U. Principalmente vamos a aplicar aquí un tratado o lo que habíamos visto ya de los gases ideales en capítulos anteriores. Por ejemplo, si queremos trabajar con un gas ideal, nosotros sabemos que usamos la ecuación que sabemos, que es delta U igual a delta H menos delta P por V. Pero sabemos que P por V, según la ecuación de los gases ideales, es igual a nRT. Por lo tanto, nosotros podemos decir, la expresión nos queda como delta U igual a delta H menos RT, porque RT son constantes y lo único que puede cambiar es N, que si no han visto los videos de gases, que se los recomiendo claramente, que le echen una miradita, N es la cantidad de moles, por lo tanto nosotros vamos a definir como delta N como el número de moles de productos, número de moles totales de producto, menos el número de moles totales de reactivo. Ejercicio entonces, calcular el cambio de energía interna, calcular delta U cuando 2 moles de monóxido de carbono se convierten en 2 moles de dióxido de carbono a 1 atm y a 25 grados Celsius. Escribo la ecuación estequiométrica, matemática, química que nos dicen que son 2 moles de dióxido de carbono más un mol de oxígeno nos da 2 moles de dióxido de carbono. Nos dan el delta H, que es igual a menos 566 kJ por mol. Nosotros debiésemos tener por ahí anotado que en la constante de los gases R es igual a 8,314 joules partido en mol por Kelvin. ¿Y por qué vamos a usar esa expresión? Porque nosotros sabemos que delta U o delta H trabajamos con kilojoules. Entonces necesitamos trabajar con joules. 25 grados Celsius sabemos que son 298 Kelvin, ¿cierto? 25 más 273 nos va a dar la unidad de transformación de Kelvin, que si no saben tampoco cómo se hace, tenemos videos antiguos hablando de esto, ¿ya? Si no saben dónde viene la R de los gases, también tenemos videos de aquello, etc. Ocupamos la ecuación entonces antes vista, delta U es igual a delta H menos RT por delta N. Reemplazamos datos, veamos. Delta H. Delta H me lo dan. Menos 566 kilojoules. Menos 66 kilojoules, acá está. Por mol. Ojo al detalle. Pero bueno. Menos R. R, ya dijimos, acá está. 8,314 kilojoules partido en mol por Kelvin. Pero fíjense que tengo joules y kilojoules. Yo puedo matemáticamente decir cuánto es 100 metros más 1000 kilómetros. Tengo que o trabajar en metros o trabajar en kilómetros. Por lo tanto, uso esta relación matemática que está acá, que yo digo que 1 kilojoules es igual a 1000 joules. De esta manera, el joules se me va. Y lo último que me queda es T, que T es igual a 298 Kelvin. 298 Kelvin, 298 Kelvin. Y me queda el delta N. Vamos a calcular el delta N. Delta N igual al número de moles de producto menos el número de moles de reactivo. ¿Cuáles son el número de moles de producto? 2. ¿Listo? Número de moles de reactivo. 2, 1, 3. 3. Número de producto menos de reactivo. 2 menos 3 menos 1. Por lo tanto, la ecuación completa nos queda 566 kilojoules por mol menos 803,14, bla, bla, bla. Se nos van los joules con los joules, se nos van los Kelvin con los Kelvin, se nos van, bueno, así queda por lo menos ahora. Si voy resolviendo esto, fíjense en lo siguiente. Me va a quedar delta U. Si resuelven esto,
les va a quedar que toda esta operación de acá es igual a menos 2,477 kilojoules mol. Entonces ahora recién pueden aplicar y les va a dar que se liberan delta U igual a menos 563,5 kilojoules por mol. Y con esto terminamos y podemos ver un poco cómo se relaciona delta U con delta H. Vemos que delta U necesita delta H para su cálculo. Espero que les haya quedado un poco claro cómo la primera ley de la termodinámica se relaciona con las reacciones químicas, para que vean que tiene algo de importancia, que tiene un número, que hay un signo, que hay un valor, que es sumamente importante eso, y cómo este se relaciona. Con esto terminamos el capítulo 6,4, entalpía de las reacciones químicas, y el capítulo que viene es de calorimetría. Que adivinen ustedes, es cómo nosotros podemos medir el calor. Espero que estén muy bien, espero que se haya entendido. Cualquier duda en los comentarios. Chau, chau.